hospital muy familiar, donde están muchos alumnos que pasaron por nuestro hospital Darío Contreras. Para mí es una satisfacción y un honor, a nombre de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, quien digo de paso, estamos ya en todas las actividades precongreso, ya que el mismo se celebrará en el próximo mes de junio, donde tenemos tema, nuestro lema de nuestro congreso es tecnología, seguridad y anestesia. De modo que en esa ruta, velando siempre por estos aspectos que son puntos cardinales de nuestra especialidad y de nuestro quehacer en los diferentes hospitales, tenemos la visita del doctor Juan Carlos Duarte, colega que nos visita desde Venezuela. El doctor Juan Carlos Duarte pertenece a la Comisión de Educación de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología y dirigente por años también de CLASA, quien es la sociedad de Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología, que es quien nos agrupa a todas las sociedades de Latinoamérica. Para mí es un placer también tener aquí a Juan Carlos Duarte compartiendo parte de sus vastos conocimientos en el ramo de los pacientes traumatizados. Para no abundar más con este espacio corto, les dejo con el doctor Juan Carlos Duarte. Muchas gracias. Es un placer, es un honor estar aquí con ustedes, tratando de compartir un poco de la experiencia nuestra en el manejo del paciente de trauma, a la cual nos hemos dedicado en los últimos 27, 28 años. Y en esta oportunidad, que es un tema muy acorde a la temperatura que estamos, ¿no? La hipotermia en trauma. Suena un poco contradictorio hablar de hipotermia en países del trópico, del Caribe, pero justamente esta es la explicación de por qué estos pacientes generalmente tienden a desarrollar estas complicaciones en el manejo inicial y en el desarrollo posterior. Las salas de emergencia, las salas de cuidados intensivos, las salas de cirugía son climatizadas a temperaturas generalmente convenientes para los médicos, pero, como vamos a ver, muy poco convenientes para los pacientes. Vamos a hablar primero de lo que es, cómo se clasifica, cómo se define la hipotermia internacionalmente y cuáles son los sitios más fidedignos para medir la temperatura y, de acuerdo a eso, poder clasificar si está hipotérmico y la severidad de la hipotermia. Vamos a hablar luego entonces también de cuál es la etiología, de acuerdo a la clasificación de la etiológica, cómo se puede clasificar la hipotermia, y por último hablaremos de las medidas o las estrategias para prevenir y tratar la hipotermia en el paciente politraumatizado. No tengo ningún conflicto de interés en este tema particular, no he recibido ningún financiamiento para esta conferencia o para alguna investigación previa al respecto. Tradicionalmente se ha hablado que hipotermia en el ser humano es una temperatura por debajo de los 35 grados. Temperatura central por debajo de los 35 grados. Como sobre todo en esta parte del mundo somos tan fuertemente influenciados por el Colegio Americano de Cirujanos, y el Colegio Americano de Cirujanos en el 2008 estableció que hipotermia es toda aquella temperatura central menor a 36 grados, esa es la decisión, o esa es la definición que prevalece no solo en este lado del mundo, sino en el manejo del trauma y en general en el manejo de la temperatura de los pacientes. Toda temperatura central en un paciente menor a 36 grados se clasifica como hipotermia. Y de acuerdo a las cifras, a la cantidad de disminución de la temperatura central, la hipotermia se clasificará en leve, moderada, severa y profunda, con los valores que tienen usted allí de referencia. Cuando un paciente está con una temperatura central entre 35.9 y 32, se dice que tiene una hipotermia leve. La hipotermia moderada entre 31.9 y 28, la severa entre 15 y 28 o 27.9, y la profunda por debajo de 15 grados centígrados. Sobra decir, como
luciría apenas lógico que hipotermias profundas y severas tienen una, dependiendo también de la etiología, pero en general tienen una muy alta tasa de mortalidad. ¿Dónde lo medimos? ¿Cuáles se les ocurre a ustedes que pudiera ser el sitio ideal? Hablamos de temperatura central, ¿no? La definición dice siempre temperatura central por debajo de 36 grados. Entonces, en ese sentido debemos definir cuál es el sitio ideal para medir la temperatura central. ¿Cuál es la aproximación, el sitio donde se aproxima más fidedignamente a esa temperatura central de la definición? Allí vemos un mapa calórico del cuerpo humano. Las zonas en rojo parecerían o lucen como las más calientes, llamémoslo así, la zona central. Las zonas periféricas, por supuesto, por la fisiología normal, tienden a tener menos temperatura o ser más fría, llamémoslo así. Pero nos interesa la temperatura central porque es donde están los órganos nobles. En ese sentido, luciría sensato pensar que las que están aquí en rojo serían las que reflejarían más fidedignamente la temperatura central, es decir, la temperatura rectal, vesical, de la arteria pulmonar y la temperatura esofágica. No quiere esto decir que cualquiera de los otros sitios sea completamente descartado. Si ustedes por alguna circunstancia no tienen forma de medir, porque no tienen un catéter de arteria pulmonar, porque no tienen un traductor para medir en la vejiga o en el recto, pues se ha visto, y recién se publicó un estudio en enero del 2018 con un sensor especial, por supuesto, pero un sensor que tampoco tiene mucho de especializado. La temperatura axilar se aproxima con aproximadamente una variación de 0.1 o 0.2 grados a la temperatura central. Entonces, poco a poco deberían ir apareciendo más de estos tipos de sensores o de estos termómetros, llamémoslo así, que puedan medir temperaturas en sitios periféricos que se aproximen bastante bien al valor de la temperatura central. Esto es nuevamente un mapa calórico del cuerpo humano, la distribución de calor de acuerdo a los estados anímicos, llamémoslo así. Y así podemos ver varios estados de ánimo, cómo se distribuiría el calor corporal. Decíamos entonces que la arteria pulmonar y la temperatura rectal reflejan bastante exactamente la temperatura central, con variaciones aproximadas de más o menos 0.1 grados centígrados. La vejiga como punto alternativo es bastante fidedigno. Lo mismo pudiéramos decir la temperatura rectal, con un pequeño inconveniente en el caso del paciente anestesiado, el caso del paciente sometido a una cirugía de la cavidad abdominal, que al exponerse la cavidad abdominal y a irrigar, por ejemplo, con líquidos que no estén suficientemente calentados, tienden a tener una variación más grande que el 0.1 grados centígrados, pero son bastante bien aproximadas para casos de, por ejemplo, paciente crítico o una vez el paciente ya ha salido de cirugía. Sabiendo entonces cómo se define y cómo se clasifica la hipotermia, de acuerdo a la severidad, ahora vamos a clasificarla de acuerdo a la causa, a la etiología. Y así podemos decir entonces que la hipotermia se clasifica en una hipotermia accidental, es decir, el paciente sencillamente por una cuestión mera al azar o por resultado de una enfermedad, en este caso por ejemplo el trauma, desarrolla una hipotermia, o bien sea de forma espontánea. Te dirán, bueno, ¿espontánea cómo? El borrachito aquel que se quedó dormido en la... Esto a lo mejor no son los casos en nuestros países, pero se quedó dormido por ahí, o los alpinistas, los montañistas, por alguna circunstancia, no necesariamente tiene que estar borracho, un accidente o una pérdida de conciencia, que se expone a una temperatura ambiental bastante
bastante baja, sin las adecuadas medidas de protección. Y de acuerdo al modo de inducción, si lo catalogamos como inducida, también lo podemos clasificar como accidental o terapéutica. Ustedes dirán, terapéutica, ¿cómo es eso? Bueno, si en algún momento, hace unos 30 años, un poco más, el Departamento de Estado desarrolló por supuesto hasta ese momento, un proyecto secreto, el Proyecto Manhattan, donde se buscaba de alguna forma tratar de recrear lo que pasa con Walt Disney, ¿no? Que tratar a estos pacientes severamente lesionados, con lesiones que a primera vista fuesen irreparables, enfriarlos, casi que congelarlos, hacer reconstrucciones, estrategias de 3D, 4D, lo que ustedes quieran, y buscar formas de poder reparar esas lesiones a la menor brevedad, pero una vez el paciente entrado en hipotermia. Reparar, suturar, reponer, cambiar incluso, y una vez hechos esos arreglos, calentar nuevamente al paciente. Obviamente los resultados, ni quiero imaginarme si eran voluntarios o no, me imagino que serían animales de experimentación, no fueron los más prometedores y ese procedimiento abortó. Pero hoy en día todavía hay debate sobre el uso de la hipotermia inducida para el manejo del trauma craneoencefálico, que hace unos años casi, no era una regla, pero era bastante ampliamente usada en el mundo. Hoy en día todavía se usa con mucho debate aún. Las causas de la hipotermia en el paciente de trauma. El paciente que sufre un politraumatismo, sobre todo un politraumatismo severo, tiene, como decimos en Venezuela, todos los tickets comprados para desarrollar hipotermia. Todo lo que le sucede contribuye en menor o mayor grado a que desarrolle una disminución de la temperatura. Primero, la exposición ambiental. Aunque estemos en países del trópico, generalmente por esas cuestiones de la vida, que estas lesiones suceden en horas de la noche donde la temperatura es un poco más baja y de acuerdo a la temporada del año puede ser mucho menor. Luego vienen los paramédicos o llega el servicio de emergencia y empiezan a administrarle soluciones hidroelectrolíticas a temperaturas ambientales, y si están conservadas en un ambiente como este, pues están frías, no están a temperatura ambiental o están a la temperatura ambiental del salón. Además, no son adecuadamente, una vez que lo examinan, lo exponen como parte del protocolo, no es regularmente cubierto con una manta protectora, una manta no térmica, sencillamente una cobija o algo así. El choque hemorrágico por sí causa una disminución de la temperatura como mecanismo compensador, una vasoconstricción periférica. Luego va a cirugía y nosotros administramos medicamentos que deprimen el centro termorregulador, no tiene actividad motora para compensar con escalofrío. La cirugía causa un incremento de las pérdidas de la temperatura por disrupción de la barrera protectora que es la piel, y si le agregamos un trauma craneoencefálico, pues por sí mismo él causa una pérdida de la conciencia, puede causar una pérdida de conciencia y una alteración del mecanismo termorregulador. Es decir, este paciente tiene todo a favor para desarrollar un grado de hipotermia, desde leve hasta la que ustedes quieran, de acuerdo al curso de los hechos. ¿Cuál es el grave problema con esta entidad? Que es muy difícil encontrar literatura al respecto. ¿Por qué? Porque no tenemos la disciplina de medirlo en ningún lado. No estamos hablando solo de nuestros países, estamos hablando de los países donde se produce la mayor cantidad de literatura en el mundo. No hay una rutina de monitorizar adecuadamente la temperatura. Y si se monitoriza, como en el caso de los países que tienen sistemas de trauma ya bastante bien madurados, no son adecuadamente reportados por múltiples razones. Imagínense el caos de una sala de resucitación para que alguien esté tratando, por ejemplo, de hacer una medición esofágica o para que esté tratando de hacer una medición rectal. Entonces, inicialmente, por lo menos en la fase inicial de resucitación, es muy difícil documentar la incidencia de temperatura
y ya es después, cuando el paciente pasa a intensivo, anestesia o en fin, a un área de cuidado intermedio crítico, cuando se hace una mayor monitorización de la temperatura. Hay una falta también de referencia estándar, es decir, no hay un gold standard para medición de la temperatura central. Hay 2, 3 alternativas que son bastante buenas, pero no hay uno que sea el gold standard y o al cual todos deban compararse. Y además, todos los dispositivos tienen variabilidad en la medición. No son, a pesar de ser usados para un monitoreo esofágico, hay 2 o 3 dispositivos que tienen variabilidad en la confiabilidad de los resultados que arrojan. La hipotermia causa efectos deleterios en todos los sistemas del cuerpo, en todos los sistemas del organismo. No solo deprime el sensorio, causa anomalías de la coagulación, de alguna forma impide el buen trabajo del sistema enzimático, por lo tanto los pacientes tienden a desarrollar coagulopatía, y sabemos que estos pacientes de trauma severo vienen ya con una coagulopatía aguda causada por la lesión, lo cual agrava o entra en el círculo vicioso de la hipotermia inducida también por los diferentes mecanismos del paciente de trauma. Disminuye el clearance renal, la función renal, causa arritmias, puede causar paro cardíaco. En todos los sistemas del cuerpo la hipotermia tiene efectos nocivos directamente proporcionales a la severidad de la disminución de la temperatura. Cuando hablamos de implicaciones de esa disminución de la temperatura en el resultado clínico de los pacientes, nos encontramos con un pequeño problema, que es que la mayor parte de los datos que podemos encontrar se basan en estudios retrospectivos, no en estudios observacionales, no en estudios prospectivos. Hay una relación independiente de la hipotermia con mortalidad independiente en varios trabajos retrospectivos bastante serios, digámoslo así, pero estudios mucho más recientes, del 2005 hacia acá, no han podido demostrar lo que bastante ampliamente se preconiza, que es que la hipotermia se asocia, basado en los efectos que tienen todos los sistemas del cuerpo, se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar una falla multiorgánica. Repito, el principal inconveniente para encontrar o para tener tan poca evidencia al respecto quizás sea una suma de la falta de cultura y las dificultades en la monitorización inicial de la temperatura. Y quizá empezamos ya a monitorizarla cuando está casi que de anteojo, que sabemos que han pasado 1 hora, 2 horas después del ingreso del paciente, y ya sabemos que el paciente está en un estado de hipotermia, pero no sabemos cómo ingresó, y basado en eso también es muy difícil empezar, o por lo menos establecer parámetros de prevención y manejo. ¿Cómo manejamos la hipotermia? ¿Cómo deberíamos manejar la hipotermia? Fíjense, hasta ahora hemos dicho que toda temperatura central por debajo de 36 grados de hipotermia, que tenemos poca cultura de monitorizarla, y si no la monitorizamos no la podemos encontrar, que la temperatura esofágica, de la arteria pulmonar, de la vejiga y el recto son las más aproximadas a una temperatura central. Ahora, ¿qué hacemos si decidimos tener una cultura de monitorizar? Si decidimos detectarla, ¿qué podemos hacer ahora? Más fácil aún, más fácil que monitorizarla. Es una estrategia en 3 fases: prevención, tratamiento y seguir previniendo. ¿Cómo es eso? Bueno, ya vamos a ver. Y lo podemos hacer con métodos externos, internos, pasivos, activos. Ya vamos a ver entonces. El más sencillo, un calentamiento pasivo externo, que es lo que generalmente se nos olvida, tanto al personal prehospitalario como al personal intrahospitalario, desde que entra. El paciente, si por alguna circunstancia en un ambiente fue víctima de un ahogamiento o algo así, pues se le deja a altas horas de la madrugada
se le deja su ropa húmeda, o, lo más grave aún, se le quita para una adecuada exposición, un examen completo, pero no se devuelve a cubrir y se le somete a la temperatura ambiental, que en casos como este, imagínense lo que eso significaría. ¿Qué podemos hacer para hacer un recalentamiento o prevención? Cosas tan sencillas como esta. Una manta térmica puede ser por convección, por los mecanismos que ustedes quieran de evitar pérdida de calor. En este caso es por convección, es decir, hacer circular aire caliente alrededor del paciente para que por convección vaya calentando o evite más pérdidas de calor. Pero puede ser por radiación, en el caso de las lámparas. Puede ser por conducción, cuando son colocadas debajo del paciente. Cualquiera de los mecanismos de transferencia de calor puede ser usado para generar un recalentamiento externo, activo. Pasivo es sencillamente seguir protegiendo al paciente con una cobija, con una sábana, con algo que realmente lo abrigue, y remover las ropas que puedan estar mojadas o húmedas. Ya tenemos recalentamiento activo, externo, pasivo, y el recalentamiento activo. Activo porque necesitamos que algo más funcione, no es solo cubrirlo. Eso en cuanto al externo. Ahora, en lo interno, ¿qué medidas tenemos? Nosotros todavía, y mucho más ahora, por la situación en que estamos, hemos vuelto a los baños de María y a los microondas para calentar soluciones. En los sitios donde estoy todavía, afortunadamente, podemos trabajar con el Ranger, el que está arriba a la derecha. En algún momento tuvimos el Hotline, pero puede llegar a ser tan extremo como necesitar, por ejemplo, sistemas de bomba similares a los que se usan para cirugía extracorpórea, para causar un recalentamiento activo interno. Pero en cirugía hay una forma mucho más sencilla de, si se quiere, una vez está expuesto, bien sea la cavidad abdominal o la cavidad torácica, que es irrigación con líquidos calentados, que no sean fríos. Eso también ayuda, o minimiza por lo menos la pérdida de calor, y ayuda en cierta forma al manejo de estos pacientes. Importante la solución. Es una forma, ustedes me dirán, a lo mejor no se puede, porque para, por ejemplo, calentar con cualquiera de estos dos sistemas de arriba, necesita que la velocidad de infusión sea superior a los 2 litros por hora, a los 2 litros por hora por lo menos. Para el mantenimiento, de repente, para un paciente que ya está en una unidad de cuidado intensivo, quizá no sea el caso, no vamos a poder calentarlo con estos dispositivos de recalentarlo, pero vamos a poder prevenir las futuras pérdidas de calor. Entonces es importante, y mucho más aún en la fase de resucitación, donde sí administramos rápidamente 1 litro y medio de cristaloides, de coloides, tenerlos a temperaturas que no sean las de ambientes de salones, de salas de emergencia o salas de cirugía, que se semejan bastante a la que tenemos en este momento. Nuevamente nos topamos con dificultades en la literatura. De lo que yo he podido tratar de investigar, solo pude encontrar este estudio de Gentilelo en el Trauma Center de Baltimore, de un estudio prospectivo aleatorio, el cual no demostró una relación, que sea una variable independiente de la hipotermia con respecto a la mortalidad con recalentamiento activo central, o sea, con bomba extracorpórea. Solo un estudio hasta la fecha, y un estudio del año 1997. Fíjense ustedes, todo lo que ha pasado de aquí, de allá hasta aquí. La prevención sigue siendo el mejor tratamiento, siempre. Y debe ser iniciada desde la fase prehospitalaria y ser continuado hasta que el paciente egrese. Es lo mejor y lo más económico. Y debe ser combinado con técnicas de recalentamiento. ¿Qué medidas podemos tener para hacer prevención? Lo que hablábamos antes, evitar que se remover las ropas húmedas
en caso de temperaturas ambientales en el ambiente prehospitalario por debajo de las que nosotros solemos tener en países tropicales, pues hacer una adecuada protección con mantas, con cobijas de lana incluso, usar calentamiento de líquidos para prevenir más pérdida de calor, es decir, todo aquello que conlleve a una mayor pérdida de calor, evitar que el paciente siga perdiendo calor. ¿Por qué? Porque ya vimos que el paciente de trauma, por todo lo que le sucede, no solo por el traumatismo, sino por todo lo que sucede de allí en adelante, tiene todo, cada minuto es una pérdida de temperatura que está sufriendo el paciente, por los eventos externos y por los reacomodos internos que sufre el organismo tratando de compensar la pérdida de sangre o por los efectos, por ejemplo, de un trauma craneoencefálico. Como mensajes para que se lleven a casa, quisiera decirles que en este libro siempre me llamó la atención, y aunque se trata de un texto sobre medicina primaria, llamémoslo así, pues el autor siempre usó esta frase que a mí me pareció muy sensata, ¿no? Si no mides la temperatura, pues nunca podrás saber si el paciente tiene fiebre. Si no medimos la temperatura, pues nunca vamos a poder saber exactamente si el paciente está hipotérmico y qué grado de hipotermia tiene. Solo podremos sospecharla y presumirla, pero no sabremos si lo que estamos haciendo realmente está sirviendo o no. La prevención es el mejor tratamiento, el más económico y el más efectivo, y funciona tanto en la fase prehospitalaria como en la fase hospitalaria en todo el momento de atención de estos pacientes. Entonces prevenga, trate, recaliente y siga previniendo con métodos pasivos externos, activos externos y con métodos activos centrales o internos. Muchas gracias.